Reflexiones espirituales, la creación de Dios y la eternidad. La Biblia habla que Dios ha existido desde siempre, solo Él es eterno, sin principio ni fin. También habla que antes de que Dios creara la tierra como la vemos nosotros, existía otro mundo que era de los ángeles, que vivían desde millones de años en el planeta Tierra, antes que Dios nos colocara en el jardín de Edén. Para tratar de profundizar, si es posible, con lupa en este tema de la creación del universo, veamos lo que dice el teólogo pastor cristiano Armando Aldulcin Fletcher, doctor en teología, en sus conferencias y videos sobre la creación del universo y la eternidad. Dice que en el libro de Génesis, en sus versículos 1 y 2, se puede ver que Dios crió todas las cosas de la nada, pero hay cosas que crió para formar y cosas para dar forma a algo o ponerlas en movimiento. Si nosotros no conocemos el significado de estas tres palabras, entonces no vamos a entender por qué en el cuarto día Dios crió los cielos y la tierra y por qué no pudo haber sido antes. Aclara en Génesis 1, versículo 14, no aparecen las palabras Dios crió, porque lo que Dios dijo fue haya, que significa hacer o poner en movimiento. Veamos a Génesis 1, 14. Haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche. Para ese tiempo el sol y la luna ya existían. Dios no los creó en el primer día de la creación de nosotros, sino en el mundo anterior a nosotros. Y el universo sufría una especie de congelamiento, de manera que cuando Dios volvió a recrear todo lo que existía, entonces fue cuando nos colocó a nosotros en el planeta Tierra y puso en movimiento todo lo que ya existía. Todas estas cosas maravillosas y ocultas que se encuentran en la Biblia, debemos profundizar en ellas. El teólogo y pastor Adolfin dice que ya es tiempo que la iglesia y Dios, que somos todos nosotros los creyentes en Él, dejemos de tomar leche y comencemos a comer algo mucho más sólido, como es la palabra de Dios. Pero para ello es necesario empezar a aprender a pensar. El pensamiento dentro de la filosofía de los griegos significaba no solamente pensar en algo, sino meditarlo, digerirlo, hasta comprenderlo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Jesús. Por eso es que necesitamos poner más de nosotros para poder comprender la mente de Dios. El hombre siempre ha tratado de explicarse por qué existe. Para esto ha utilizado la ciencia, así como los científicos han tratado de formular teorías como el Big Bang o la gran explosión, que no es científica, porque si fuera verdad hay que preguntarse quién produjo la explosión, porque tuvo que haber un acelerador que la produjera, pero si no existía nada en la nada, entonces ¿cómo se produjo? Así mismo pasa con el pensamiento y la conciencia humana. ¿Cómo se originó? Entonces, en este momento nos damos cuenta que estamos pensando. Nosotros no, como cristianos, debemos tomar conciencia de todas las cosas, tanto las que vemos como las que no vemos, porque también son reales, porque este mundo es engañoso. Muchas personas creyentes en Dios siguen enseñanzas o tradiciones que aprendieron en sus hogares que pudieran estar en contradicción con la Biblia. Y esto no debería ser posible. Todo porque no queremos pensar. Cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar, les dijo, es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar y es solo a Él al quien tienes que rendir servicio sagrado. Eso está en Mateo 4, versículo 10. Y tienes que llegar a algún momento en pensar que tenemos un cerebro con una capacidad impresionante y una inteligencia para conocer la verdad mediante la palabra de Dios. En Juan 8, versículo 31 al 42, Jesús le dijo a los discípulos, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Porque si no lo comprendemos, nos vamos a ir de este mundo con los únicos conocimientos que llegaríamos a tener, porque nunca quisimos pensar. Todo lo aceptaste de una forma deliberada y nunca quisiste obedecer a Dios en meditar y leer la palabra de Dios.